Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casita. Seguimos con nuestras clases virtuales. Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy importante, lo que es la química. Vamos a ver qué cosa es la química. En este momento vamos a ver su breve concepto de la química. La química dice que proviene de un nombre griego, queme o quem, que justamente significa, dice, la tierra o la ciencia, y que estudia la composición, la estructura y todas las propiedades de la materia, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué cosa es la materia? Todo lo que existe pues en el espacio, ¿no? Todo lo que justamente hablamos, por ejemplo, que tiene, dice, un lugar en el espacio, que justamente la química, la ciencia dice que estudia la naturaleza, ¿no? Como los cambios que experimentan durante las reuniones o los cambios, ¿no? Los cambios o las reacciones químicas, ¿no? Y justamente cuando, por ejemplo, hablamos, ¿no?, de la materia justamente cuando la materia por ejemplo, se descompone. Por ejemplo, cuando un hielo, por ejemplo, se derrite, ¿no? Está sucediendo un cambio. O por ejemplo, cuando un clavo se oxida, ¿no? La materia se está transformando, ¿no? O por ejemplo, cuando echamos, por ejemplo, la sal, por ejemplo, a un vaso de agua, ¿qué pasa con esto? Cambia la materia, ¿no es cierto? Y es todo lo que justamente estamos viviendo, ¿no es cierto? Y pues dice que estudia, ¿no?, la composición, la estructura, ¿no?, de parte de lo que es, ¿no?, de la química. Vamos a ver el otro tema, ¿no?, la importancia de la química. Como te decía hace un momento, que la importancia de la química justamente en el ser humano y el ambiente donde lo rodea o donde está, por ejemplo, ¿no?, de toda nuestra vida cotidiana, que justamente estamos rodeados, ¿no? Y que justamente la importancia de la química nos ayuda a mejorar, ¿no? Nos ayuda también a vivir mejor, dice, porque justamente de la variedad de productos que nos facilitan, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, tenemos los detergentes, por ejemplo, los fertilizantes, o sea, de la química, entonces vamos a sacar una gran cantidad, por ejemplo, ¿no?, de mezclas, de combinaciones, y obtenemos, por ejemplo, ¿no?, los detergentes, los fertilizantes y otros más componentes químicos. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, la relación química entre los seres vivos. ¿Cuál es el contenido de esto? Que justamente, dice, nos va a permitir crecer y mantenernos vivos, pues, ¿no? Porque justamente todos los alimentos, por ejemplo, tienen un componente químico para que puedan, por ejemplo, ¿no?, tener una cierta cantidad, por ejemplo, ¿no?, de tiempo, ¿no? La materia dice que se transforma en diferentes reacciones químicas, ¿cierto? Otra relación dice que justamente los organismos, dice, se forman, dice, por algunos niveles de estructura en su organización de las células, ¿no?, en el sistema digestivo, por ejemplo, ¿no?, y la fotosíntesis por ejemplo, ¿no?, en las plantas, cuando absorben la cantidad de energía, ¿no? Y el 96% del cuerpo está formado por 4 elementos, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el calcio, el fósforo, el potasio. Miren la cantidad de elementos que justamente están en nuestro organismo. Pues dice que forma el 96% del cuerpo formado por estos componentes químicos. Vamos a seguir, por ejemplo, dicen las propiedades de la materia. Entonces, las propiedades específicamente de la materia justamente es la que nos va a permitir que justamente a diferenciar otras sustancias, ¿no?, o otras propiedades, por ejemplo, muy específicas, ¿no? Y las propiedades generales, por ejemplo, vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no?, de la materia, tenemos, por ejemplo, las propiedades de la extensión, donde aquí, por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo, tenemos por ejemplo, un líquido, ¿no? Y tenemos por ejemplo, otra propiedad, y nos va a decir que justamente la propiedad de extensión nos habla del tamaño o del volumen.
Esa es la diferencia, pues. Entonces la propiedad de extensión dice ocupa un lugar en el espacio, y el nombre dice de la medida de extensión se da al tamaño o volumen de la materia, ¿no? Y acá, por ejemplo, seguimos con dice impenetrabilidad. ¿Qué cosa nos quiere decir? Que justamente todo lo que es la materia ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Puede ser simultáneamente por otra parte de otra materia, por ejemplo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la divisibilidad. Divisibilidad porque está dividida, la materia está dividida, por ejemplo, en porciones más pequeñas, y a eso justamente se llaman los cuerpos, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la inercia, y cuando hablamos de la inercia nos da a entender que justamente conservan su estado de reposo, ¿no? Conservan su estado de reposo cuando están en movimiento, por ejemplo, ¿no? Y a la inercia es una propiedad, dice, mesurable, y justamente a esto se le llama la masa, pues, ¿no? Seguimos con lo que es la materia. Por ejemplo, acá vemos un objeto, por ejemplo, ¿no? Que tiene una gran cantidad de poro, entonces se llama la porosidad. Entonces la propiedad, ¿no?, de la materia, la porosidad, pues, es que todos los cuerpos dice que están llenos de una gran cantidad de pequeños espacios, ¿no?, entre moléculas más pequeñas, y a estas pequeñas moléculas pequeñísimas se le llaman los poros, ¿no?, que vemos ahí, por ejemplo, en ese ejemplo. Estamos, por ejemplo, uno de las cosas, por ejemplo, un corcho, ¿no?, una esponja, un ladrillo, porque justamente tienen unas moléculas, unas partículas muy pequeñísimas, y acá hay una reacción química, por ejemplo, ¿no? Y en otro, que justamente otros tipos, por ejemplo, de la porosidad, como son tan pequeños, tan diminutivos, justamente le vamos a ver mediante un microscopio, porque justamente estos existen entre los átomos, que se llaman los espacios interatómicos, o sea, porque están más pequeñitos, ¿no? Otro de las propiedades es la indestructibilidad. Esta propiedad justamente es el principio donde justamente se va a conservar, por ejemplo, la materia, ¿no es cierto? O sea, se destruye y luego la vamos a transformar esta reacción, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, chicos, por ejemplo, ¿no?, la química en la antigüedad, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, el hombre primitivo en aquellos tiempos, por ejemplo, ellos cómo ellos pudieron, por ejemplo, el fuego, por ejemplo, de qué manera ellos podían obtener el fuego. Entonces se dice que justamente el hombre antiguo, justamente, ¿qué es lo que hizo él? Dice que las piedras empezaron a frotarlos, pues, ¿cierto? Y esas piedras se formó justamente, ¿no?, el fuego. Entonces ahí está, dice, pues, la piedra y el fuego. Entonces dice que los primeros hombres que empezaron, dice, a utilizar los instrumentos, les dice, se servían de la naturaleza misma que los brindaban, ¿no es cierto? Entonces a eso se llama la química antigua, pues, ¿no es cierto? De la gran cantidad de piedras que los hombres habían tallado, justamente, ¿no? De esto, por ejemplo, dice, el siguiente paso del hombre, justamente dice que lo va a dar como un borde, dice, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos de una piedra, por ejemplo, de un astro, por ejemplo, de madera, ¿no? Entonces se refiere a la química antigua, por eso dicen la piedra de fuego. Luego tenemos, por ejemplo, a los alquimistas, donde ya los alquimistas justamente ya tienen una química un poco más superada, ¿no? Donde justamente aquí en esta química hay un contacto con otros metales, una aleación, ¿no? Y de esta aleación justamente se forman, por ejemplo, en el oro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen que ellos buscaban, por ejemplo, el elixir de la vida, dice, que justamente el elixir de la vida era una sustancia que al tomar ellos, por ejemplo, estos ¿verdad, queridos? Entonces el ser humano justamente dice que preservaba al ser humano, ¿no?, de la muerte, dice, ¿no? Y también dice conservándonos de la eterna juventud. Eso es lo que es, por ejemplo, dicen los alquimistas. Vamos a ver qué es lo que dice la otra química, por ejemplo, la iatroquímica, ¿no?
¿no? Que justamente la iatroquímica se dio en el siglo XVI y siglo XVII, donde justo acá le destaca uno de los personajes muy importantísimos, dice Teofrasto Paracelso, que justamente en esta química, este proceso, dice que justamente que había estado construido por tres niveles, por tres elementos importantísimos, como por ejemplo el azufre, el mercurio y la sal. Entonces, en este tipo de la química, dice, se convierte en una de las disciplinas auxiliares de la medicina. Entonces, un poco ya como que avanzando, ¿no?, en esta etapa. Aquí, por ejemplo, hablamos por ejemplo de la teoría del flogisto, una de las de la química, donde justamente aquí ya, por ejemplo, el material es visto, lo vamos a observar mediante la combustión con una rica sustancia, ¿no? Una sustancia que justamente es el flogisto, y aquí justamente ya da un mayor, por ejemplo, como que arde y se ve una llama, por ejemplo, ¿no? Tenemos el carbón, por ejemplo, ¿no? El carbón sería extremadamente, dice, rico en el flogisto, y aquí, por ejemplo, destaca Robert Boyle, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ya la química moderna, una química más superada, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a Newton, donde considera, ¿no?, a la química moderna, porque justamente aquí ya, por ejemplo, dice que los estudios sobre la oxidación de los cuerpos, ¿no?, y el fenómeno de la respiración, ¿no?, de los animales, ¿no? El análisis, por ejemplo, que nos dice Newton, por ejemplo, dice, ¿no?, por ejemplo, dice una balanza, dice, para establecer las reacciones cuantitativas, dice, en las reacciones químicas, donde justamente aquí, por ejemplo, dice, la confusión que se origina entre los químicos se establece con el trabajo, dice, de Lavoisier, y que después justamente se puede avanzar con una verdadera química, chicos. Entonces ese es el tema que justamente vemos, ¿no?, acerca, ¿no?, de las etapas, ¿no?, de la química, chicos. Espero, chicos, que esta pequeña explicación virtual que estamos dando, que sea agradable para ustedes, y con los temas que ya están, ¿no?, ahí en la PPT, ustedes lo puedan transcribir o también lo puedan, ¿no?, lo puedan fotocopiar, chicos. Chicos, cuídense.